Muy bien, Zaila. ¿Los que trabajan en una obra extralocal deben ir por libre o deben de estar aquí, sujetos aquí? O Sujeto respaldados. a una iglesia. Exacto, respaldados por una iglesia. Perfecto. Ahora, Santilla, que se acaba de incorporar, ¿cómo se llama también en la Biblia a los obreros? Otros nombres. De verdad que siempre me pasa lo mismo. Siempre dejo una, ¿no? Que no me sé, ¿no? Pues siempre me toca esa. ¿Quién la contesta? Pues colaboradores, los que trabajan, compañeros, siervos del Señor, consiervos, los espirituales. Eso, Me muy bien. vienen varios ahí. Siervos del Señor, consiervos, como ya he dicho, compañeros en la obra, colaboradores, en fin, sí, ahí va. Sobre todo siervos del Señor y consiervos sale mucho en la Biblia y colaboradores también. Ahora empezaríamos otra vez por Emily. Según la palabra de los talentos, que ya lo vimos, lo hemos dado ya en 2 ocasiones, y de las minas explica en qué se parecen. Vale, Isa. La verdad son muy parecidas. En ambas se ordena negociar, Sí. es decir, ponerlos en buen uso al servicio de Dios. Vale. Yo tenía puesto que también el resultado de no usar los talentos bien, el Señor, digamos que es severo, ¿no? Él es severo con los que menosprecian los talentos que Él nos da. Eso es las dos, o sea, lo que es el significado de la parábola es eso, el rechazar y menospreciar los talentos y los dones que Dios te da y no ponerlos en uso. Dios castiga eso, ¿no? A Dios le desagrada, ¿no? Y hay consecuencias. Muy bien. Vale. Las 6 ahora sería Abby. O es que ya no me acuerdo el orden, pero da igual. Las 6, Abby. ¿Quién tienes por pagar el precio o beber del cáliz? Yo he puesto pagar el precio, pues trabajar duro para obtener frutos. Y beber del cáliz he puesto, bueno, es que la verdad es que no sé si está bien, a lo mejor me equivoco, pero he puesto beber de la sangre de Cristo, que no sé a qué se refería realmente. No, no se refiere de eso. Se refiere también, beber del cáliz también es ¿Mismo? pagar el precio, o sea, Sacrificarse. ¿cómo? Sacrificarse. Exacto, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿vale? Y Yo realmente, coloqué es aquel que entrega lo suyo al Señor, tiempo, dinero, juventud, para servir a Dios y a los demás. exacto. Pagar el precio es dar de tu tiempo, esforzarte. Obviamente te tienes que negar a ti mismo, eso es pagar el precio, negarte a ti de tu tiempo. Hoy no me apetece, pero tengo que estar porque Dios me lo manda y porque yo amo a Dios, ¿no? Y quiero servirle. Y bueno, va a conllevar un sufrimiento que es beber del cáliz, ¿no? Muchos sufren por causa del Evangelio, persecución en otros lugares, torturas y demás, y eso es beber del cáliz, ¿vale? Muy bien. Zaila, las 7. ¿Qué pretende Dios a trabajar con nuestra vida como hace con el alfarero de barro? Pues moldearnos, transformar nuestro carácter para que cada día nos parezcamos más a Él. Amén, muy bien. Es para que Amén. Dios quita estorbo, pone lo que falta y todo es para que seamos instrumentos útiles en la mano del Señor en su obra. Muy bien. A ver si Victoria bueno. Dice, nombra algunos consejos dados en este libro a los obreros. Pues Santilla. Preocúpate de los hermanos, preocúpate por los heridos, débiles, cansados, preocúpate por los perdidos, preocúpate de los nuevos, preocúpate por los pastores y obreros. Muy bien, perfecto. Vale. Victoria, ¿ya? ¿Me oye, Victoria? No. Pues entonces, para no perder mucho tiempo. ¿Qué paso debe seguir la iglesia con el hermano que estando en la congregación mantiene una vida de pecado? ¿Quién quiere responderla? Yo puedo responderla, Isa. Venga, Emily. Exhortarlo personalmente, corrigiéndolo en amor. Si no escucha, buscar un responsable con peso dentro de la iglesia y corregirlo. Así. Y si tampoco escucha o atiende el llamado, pues buscar a los pastores y ancianos que sirven a la iglesia para disciplinarlo. Perfecto. Pero siempre hay que intentar. Hola. Hola, No. Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Que me queda dormida, vaya, increíble. Bueno, hija,
estamos cansados, hemos reventado, no te preocupes. Estaba vamos, que me quedaba, pero bueno. Pues Ay, siempre Dios mío. intentar recuperar al hermano e intentar que, bueno, que no lleve esa vida de pecado y siempre, como ha dicho, el amor, ¿vale? Pero nunca condenarlo, nunca dejar de hablarle, porque todos pecamos y todos podemos caer en un error, ¿no? Pero claro, aquí se está hablando de alguien que asiduamente está en un pecado, ¿no? Entonces sabemos que eso perjudica a la iglesia también. Vale, pues la 10, pues Victoria, la 10. Sí, voy porque tengo esto. Se lo encuentro, aquí está. El tema 10. Vaya, es que he puesto hasta el despertador y todo. Con eso te lo digo todo, que tenía una hora para echar una cabeza y ya digo, aunque sea. Pero vamos, me ha pasado, yo qué sé. ¿Qué se entiende por disciplina de Dios y disciplina de la iglesia? Yo he puesto la disciplina de Dios es cuando Él nos reprende con amor, cuando Él nos reprende con amor, y la de la iglesia es igual, pero cuando un hermano nos corrige con amor para que hagamos las cosas correctamente como quiere el Señor. Es que yo no sé la pregunta, la verdad es que no sabía qué contestar yo. En verdad es que puse eso, pero yo no creo que esté bien, vaya. la disciplina de la iglesia y la disciplina de Dios. O sea, la iglesia disciplina, pero es Dios quien da la autoridad para disciplinar a esa persona y quien da sabiduría para disciplinar a un hermano, ¿no?, que está pecando. Las consecuencias y el sufrimiento que conlleva una persona que ha pecado, las consecuencias, la disciplina es una respuesta del amor de Dios hacia nosotros para que seamos santos. O sea, si hacemos algo mal, Dios nos vamos a arrepentir, vamos a pedir perdón, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias del pecado las vamos a vivir. ¿Entendemos? Claro. Si todo el mundo pediría perdón y ya está, me libro de las consecuencias. Si tú has pecado, has hecho algo gordo, las consecuencias las tienes que pagar, ¿no? Pero siempre es una respuesta. La disciplina siempre dice que Dios castigue y reprenda al que ama, como un padre castiga y reprende a su hijo. Todo es en amor. ¿Para qué? Para que sea mejor persona, para corregirlo, para que aprenda a hacer las cosas bien. Pues Dios lo hace así siempre también en amor, porque Él quiere que seamos santos, ¿vale? Así que hay que recibir la disciplina con humildad cuando somos reprendidos, ¿no? Por el pastor, o sea, por algún hermano que está por encima nuestra, ¿no? Siempre debemos de recibirla como de parte de Dios. Muy bien, pues nos vamos al tema 3. Y bueno, es muy largo, entonces vamos a intentar dar las pinceladas más, porque hay muchos ejemplos muy bonitos, la verdad. Nunca nos da tiempo de hablar bien de los ejemplos de la Biblia, pero bueno, vamos a intentar no correr demasiado para que no nos aturrullemos, para que nos enteremos todos bien, ¿vale? La autoridad divina. Aquí habla de que Dios es todopoderoso y Él es el dueño supremo de todo lo creado, tanto de lo creado como de las personas, de los ángeles. Él es dueño hasta del cosmos, porque Él es capaz de dar una orden. De hecho, Él dio la orden para que el mundo se hiciera, el universo. O sea, Él es el dueño de todo, la autoridad suprema de todas las cosas. ¿Qué pasó con los ángeles y con el hombre, con nuestros primeros padres? Que desobedecieron a Dios, es decir, no se sujetaron a la autoridad de Dios. Y eso pues tuvo unas consecuencias. Los ángeles cayeron, el hombre también cayó, se degeneró y bueno, de ahí viene la caída de la tierra y de todo lo demás, ¿vale? Luego el problema de muchas personas es que sí, que creen en Dios, pero reconocerlo como Dios, como autoridad tuya, como dueño de tu vida, no todo el mundo es capaz de aceptar eso. O sea, sí, él sabe que Dios es el dueño de todo, pero no todo el mundo le da realmente ese poder al Señor de que gobierne su vida y de que sea la autoridad de su vida. Entonces realmente Dios no puede hacer cosas en nosotros, ¿no? Y estamos en rebeldía con Dios realmente. Si no somos capaces de sujetarnos a la autoridad suprema que es Dios, ¿cómo nos vamos a sujetar a un hombre, a una autoridad delegada por Dios en la tierra? Por ejemplo, al pastor, a nuestro líder de la red, a nuestro líder del coro, ¿entiendes? ¿Cómo nos vamos a sujetar a un humano si no somos capaces de sujetarnos a Dios, que es nuestro dueño realmente de verdad, que es el que nos ha creado? ¿Vale? En la segunda pregunta habla del señorío de Cristo, que todos sabemos que, bueno, la palabra Kyrios, como la del Nuevo Testamento se escribió en griego,
pues significa el que gobierna, el que manda, el soberano sobre todas las cosas. Dios le dio el poder a Cristo, ¿vale? Lo exaltó hasta lo sumo cuando Él se humilló y murió en la cruz por nosotros. Y Él no es rey y señor solamente, Él es el rey de reyes y el señor de señores. No hay un rey más grande que Él ni un señor que esté por encima de Dios, ¿vale? Por eso Él dice muchas veces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todas las personas quieren o se dejan que Dios, o creen de todo corazón que Cristo y que Jesús es el Señor de su vida. A veces nos entregamos de forma, sí, te acepto, Señor, como Señor de mi vida, pero hacer real eso implica dejar muchas cosas que la Biblia te dice que dejes. Si tú no lo dejas, realmente no estás dejando que Cristo sea el Señor de verdad de tu vida. Aquí hay hace una distinción que no sé si esto lo hemos dado en otros temas, creo que sí, sobre esclavo y siervo. El esclavo, que me lo diga quien quiera, aquí me lo explica la diferencia. Eso lo hemos dado otras veces. El esclavo es el que hace algo en contra de su propia voluntad. Y el siervo es el que lo hace con amor voluntariamente. Pues. Exactamente. El esclavo está obligado a obedecer a su señor, pues porque le paga o porque en aquellos tiempos era dueño realmente, porque había comprado con dinero y demás a una persona. Y el siervo, pues sí, obviamente obedece a Dios. Mira. Que quiere. Muy bien. Dice Pablo en la carta de Romanos, para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué importante es saber de verdad conscientemente, que seamos conscientes plenamente de que somos del Señor, que Él nos ha comprado con un precio enorme, que somos suyos. Y que no debemos de andar de cualquier manera, cuidar nuestro cuerpo como templo y vivir dando ejemplo de que somos hijos de Dios. Vale, pasamos a la página siguiente. La autoridad delegada por Dios. ¿Qué entendemos por la autoridad delegada de Dios? Ari, por ejemplo. Que Dios pone aquí en la tierra, pues, los que van a ser nuestra autoridad, ¿no? Como los pastores o los que tengan un cargo en la iglesia, todos son delegados por Dios. Así es. Todo, dice, la autoridad delegada por Dios es, imaginaros, el rey tiene ministro, ¿no? Aquí está el ejemplo si lo habéis leído. Si el ministro del rey de España va a tal país, ¿vale? Él va en representación del rey. Cualquier agravio, como reciban al ministro, es como si recibieran al mismo rey. Si lo tratan mal, es como si estuvieran recibiendo mal al rey. Luego, la autoridad delegada dentro de la iglesia, Dios delega esa autoridad de Dios a hombres y mujeres para que cuiden a su rebaño y para que estén, digamos, al cuidado de otro. Vale, ahí está la definición, muy bien. Ahí está, un agravio contra lo enviado es un agravio contra la misma autoridad. Vale, muy bien. El Señor dice que ha puesto todo lo creado bajo autoridad para que reine el orden. Y ahora aquí vamos a ver una serie de donde la autoridad en los ángeles, en el mundo, en la iglesia, para que veamos cómo Dios, su principio divino de autoridad está puesto en todas las cosas. En los ángeles, pues Dios puso, según vemos este versículo en Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está dando a entender que hay un escalafón, hay una jerarquía dentro de los ángeles, ¿vale? Yo no sé distinguir cuál puede ser, si los principados son mayor que los huestes, pero aquí nos está dando a entender que hay escalera, digamos, jerarquía. De igual en los ángeles están los serafines, los arcángeles, los ángeles, o sea que también hay un libro de Soto que habla de los ángeles, me parece que está en la iglesia, está muy interesante, también un cuaderno como este, y habla muy bien de lo que es los ángeles. Luego vemos que Dios, el principio suyo de autoridad, que todos estemos bajo autoridad, desde el principio de la creación en los ángeles ya está puesto. Vamos a la página siguiente. Dice que la autoridad que Dios puso en los ángeles dice que permanecerá hasta el día del juicio. Sean ángeles santos, o sea que están con Dios, o ángeles que hayan caído. Y aquí nos pone el ejemplo de lo de la discusión que hubo
para rescatar el cuerpo de Moisés entre Satanás y el arcángel Miguel. Se supone que Lucifer estaba, de lo que es en el reino espiritual, estaba por encima del arcángel Miguel, ¿vale? Estaba por encima. Lo que pasa es que al caer, es decir, o sea, el rango como de autoridad está puesta, aunque él no debe de obedecer a Satanás, el arcángel no debe de obedecer a Satanás, pero en el momento que estaban disputando por el cuerpo, él dice que el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda, ¿vale? Porque estaba intentando quitar a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué dijo el Señor te reprenda? Porque todavía, o sea, entendía que era su autoridad, pero él fue en el nombre de Dios. O sea, cuando nosotros vamos, que ahora lo veremos, cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, podemos decirle a un demonio, sal fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Por nosotros mismos, nosotros somos hijos de Dios, porque yo hablaba esto con Juan Carlos, si somos hijos de Dios, hay otros versículos de la Biblia donde dice que tenemos una posición que los mismos ángeles anhelan tener. Somos hijos de Dios, los ángeles son criaturas, no son hijos de Dios. Lo que pasa es que son más poderosos que nosotros, tienen más poder que nosotros. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos una dignidad superior a los ángeles. Ahora, en poder no, porque sin Jesús, sin Cristo, nada somos. Ahora, en el nombre de Jesús, Cristo que está en nosotros, sí podemos decirle a un demonio que es superior a nosotros en poder, podemos decirle sal fuera y vete y se va, ¿entendemos? Pero hay un versículo que lo tengo aquí apuntado, Juan 15, 4, 5, por si queréis apuntarlo, y lo ponéis abajo antes de la autoridad delgada en el mundo, una mejilla antes ponéis, fuera de mí nada podéis hacer, ¿vale? Con esto quiero decir que nosotros no podemos ir a luchar contra un demonio en nuestro propio nombre, porque es que nos pabulea. Ahora, la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios la tenemos porque Cristo está en nosotros y en el nombre de Jesús sí hay poder. ¿Qué le pasó al arcángel Miguel? Él fue en el nombre de Dios y en el nombre de Dios le dijo, Dios te reprenda, pero él por su propia fuerza no pudo decirle, te reprendo. ¿Entendemos? Usó la autoridad de Dios porque Dios le dio esa autoridad delegada para reprender a Satanás. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Pues vamos a la autoridad delegada en el mundo. Bueno, pues en el mundo vemos que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros superiores. Tenemos que hacer caso a los policías, a los que nos gobiernan, están por encima de nosotros y demás. Y aquí dice que todos, aunque ellos no lo sepan, aunque no sean cristianos nuestros gobernadores, son autoridades nuestras. Nosotros debemos de cumplir las leyes que el gobierno nos pone, las leyes de los policías, las leyes de tráfico, en fin, todo lo que está por encima de nosotros lo tenemos que cumplir. Siempre, siempre, siempre que no nos pidan algo que esté en contra de la Biblia. Y ahí también lo entendemos todo, ¿vale? Pero para que veamos que el principio de Dios, de que todo tiene que estar bajo autoridad, también se da en el mundo. Pasamos a la página 34. Por eso dice aquí, todas las leyes, aunque en cada país son diferentes, se derivan de la ley de Dios. El principio básico de todas las leyes es que el país castiga al que hace lo malo y recompensa al que hace lo bueno. Eso es un principio de la ley de Dios. Dios recompensa a lo que obedece, al que es bueno, al que trabaja para él, al que ayuda a otros y también reprende al que hace las cosas mal. Pues de la misma manera, ¿vale? Dice que cuando Jesús estuvo en la tierra también se sometió a las autoridades que estaban gobernando. Él pagaba los impuestos romanos. Él, como estaba bajo ese gobierno, él pagaba los impuestos y él nunca le dijo a nadie, no, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y por encima de mí está Dios, el Padre. Él se sujetaba a las leyes que había. De hecho, se sujetaba al sumo sacerdote, que era la autoridad principal, digamos, en lo que es la iglesia, no la iglesia como tal, pero sí en el judaísmo, en esa religión. Muy bien. Esto ya lo hemos dicho. Esto nos habla, como hemos dicho antes, que debemos estar sujetos a una autoridad siempre que no nos haga de que hagamos algo en contra de la Biblia. Ahí siempre sí podemos decir, te respeto como estoy sujeto a ti, te respeto como autoridad, pero no puedo incumplir algo que está por encima, que es la ley de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí habla aquí en un trocito lo de no hablar mal de las autoridades. El que habla mal de una autoridad de Dios
está hablando mal del mismo Dios. Igual que cuando dice, si le dais de beber a uno de estos pequeños, si le dais de comer a uno de mis hijos, a mí me lo estáis haciendo. Pues de la misma manera, el que se rebela contra una autoridad impuesta por Dios, en la iglesia o donde se está rebelando contra el mismo Dios. Muy bien. Aquí nos pone en la página 35 el ejemplo de sujeción de David. Podemos un poco, la historia de David y Saúl más o menos todos la conocemos, todos los que estamos aquí creo que la conocemos. El pueblo le pidió al profeta Samuel que quería un rey, porque el judaísmo no tenía rey, tenían lo que eran jueces, ¿no? Y le pidió un rey como los demás pueblos, queremos tener un rey, y entonces Dios dijo, ahora vaya a ver lo que es tener un rey humano con defectos, vaya a ver, pero bueno, eso queréis vosotros, pues voy a darlo. Y entonces Dios levantó a Saúl como rey. Al principio, pues, él obedecía a Dios, era un hombre de Dios y demás. Pero bueno, hubo un momento en una guerra que Dios le mandó que matara a todo y que no salvara nada de un pueblo, de los amalecitas creo que era. Y él cogió y salvó al rey, aquí lo pone, el rey Agag, y se quedó con lo mejor de las ovejas y con todo. Entonces ahí estuvo desobedeciendo la orden suprema de Dios que le dijo que lo exterminara todo. ¿Qué pasó? Que por haber desobedecido, Dios levantó a David, a otro rey que tenía un corazón conforme a él, y lo levantó. Pero aun habiéndolo levantado, hubo un momento en que había dos reyes. Unos reconocían a David y otros seguían reconociendo a Saúl. ¿Qué pasó? Que David tuvo en sus manos, sabéis toda la historia de que David lo persiguió, Saúl persiguió durante muchísimos años, tuvo que huir, quería matarlo y demás. Tuvo en sus manos la oportunidad David de matarlo en varias ocasiones, sin embargo, él no quiso ni siquiera con su navaja con su espada poder hacerle daño, solamente cortó un trocito de la capa, si os acordáis, para después demostrarle, he tenido en mis manos, te he tenido tu vida, te he podido matar y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cómo pondré yo mi mano contra el ungido de Dios? Dios es el que pone la autoridad y Dios es el que la quita. O sea, David, a no ser que Dios le hubiera dicho claramente a David, en mi nombre ve y mata a Saúl, entonces él lo hubiera hecho, pero como Dios no le dijo eso, él dice, ¿cómo yo voy a matar al ungido de Dios? Entonces, ¿veis cómo David estaba sujeto a la autoridad, aun cuando quería matarlo, aun cuando pero vemos el respeto y la autoridad que David entendía de Saúl. Después ya pues Dios lo quitó en una guerra, Saúl lo quitó de en medio y demás. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo realmente uno puede estar sujeto aun cuando hay alguien que va detrás tuya. ¿Vale? Pero es Dios el que quita y Dios el que pone. Eso lo tenemos que tener muy claro. Muy bien, pasamos a la página 36. Y casi al final de este párrafo dice, solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad, que es lo que hemos dicho hasta el principio. Si no te sometes, no te sujetas a la autoridad suprema que es Dios, ¿cómo te vas a sujetar a un hombre? Después, si tú no te sujetas al pastor, a tu líder de casa, a tu líder del coro, por ejemplo, el líder de las escuelas dominicales, de los maestros y demás, si no te sujetas ahí, tú después no vas a poder ser una autoridad. Dios no te va a poder levantar a ti como autoridad en otra área si tú realmente no estás bajo sujeción de nada. ¿Entendemos esto? Dios no nos va a poner a un cargo si después nosotros no somos capaces de sujetarnos a nadie. Perfecto. Ahora vamos a ver también la autoridad delegada en la familia. Aquí está el matrimonio. Bueno, en el matrimonio, que aquí por lo que me reía antes, ¿no? Dios lo ha dispuesto, bueno, lo ha puesto así, de que la mujer esté sujeta al varón, al marido. Aquí hay un texto donde está que las mujeres, bueno, aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer que está sujeta en todo, ¿vale? Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer, y bueno, así lo ha puesto Dios. Antiguamente, cuando habéis leído el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sara llamaba a su marido Señor, a Abraham no le llamaba querido esposo, le llamaba Señor. O sea, en el Antiguo Testamento la mujer llamaba Señor a su marido, ¿no? Entonces, en los tiempos de hoy en día, pues esto parece como que, esto que va, sí, ahora nos vamos a sujetar al hombre, pero claro, es que la gente confunde el estar sujeto a la autoridad espiritual. O sea, el marido es la cabeza espiritual de la mujer.
eso no significa que tú tengas que obedecerlo en todo, que tú seas menor que él, tanto el hombre como la mujer en un matrimonio es una sola carne, aparte que en muchos textos de la Biblia nos refleja que el hombre y la mujer somos iguales. Somos hijos de Dios, con dones, capacitados para trabajar, para servir al Señor. No hay diferencia entre hombre y mujer. Ahora, en el plano espiritual, Dios ha querido que el hombre sea cabeza de la mujer. O sea, la mujer debe sujetarse a su esposo. Ahora, como autoridad, eso no quiere decir, a ver, que yo qué sé, que el marido te diga, quiero que te agaches ahora mismo y tú lo hagas. No se trata de ese tipo de sujeción, se trata de cuando hay a lo mejor algún un tema espiritual, alguna decisión importante y hay los dos no se ponen de acuerdo, pues siempre el esposo como cabeza espiritual el que toma la decisión. Si se equivoca, tú te has sujetado a tu esposo, la equivocación, pues Dios le pedirá cuentas a él si realmente lo que ha hecho está mal. Ahora, yo le preguntaba a Juan Carlos, ¿qué pasa cuando tu marido es inconverso? Por ejemplo, ¿cómo te sujetas a tu esposo si tu esposo no cree en Dios? Tienes que estar sujeta de una forma, como no están los caminos de Dios, pues habrá muchas cosas en las que tú no puedas compartir nada, no te puede prohibir ir a la iglesia o hacer algo en contra de la Biblia, porque él no está haciendo su papel como cabeza de iglesia, es que el estar sujeto al marido, el papel del marido es el protector, el que cuida a la esposa. Si no lo está haciendo bien, Dios le va a pedir cuentas después, ¿no? Si es inconverso, tú te vas a sujetar, no faltándole al respeto, respetándolo siempre y demás, pero bueno, si te está paleando, como yo digo, si hay un marido que te está pegando palos, que te está, yo qué sé, pues ahí habría que orar para que Dios te ayudara o a separarte o a que pudieras vivir vidas separadas. Pero la sujeción espiritual está, en el plano espiritual está, eso está impuesto por Dios, ¿vale? No hay que obedecer al hombre en todo, solamente en el plano espiritual y con un tipo de el respeto. Realmente es que tenemos, todos los matrimonios tienen que respetarse mutuamente, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Con esto es un tema muy conflictivo, porque es verdad que hay matrimonios y matrimonios. Hay matrimonios donde están los dos bien en el Señor, donde el hombre hace su papel de verdad como de cabeza de la familia, donde ora por su mujer, por su familia, donde está velando, protegiendo y cuidando a su esposa, pues la mujer se sujeta, la verdad, pues con una paz impresionante, porque sabe que él lo está haciendo bien, ¿no? Y tienes paz y tienes tranquilidad. Yo en mi caso puedo decir que para mí es una absoluta tranquilidad. Yo cuando no trabajaba, él se levantaba bueno, yo entraba a las 7, se levantaba antes. Él antes de irse siempre me imponía las manos, siempre oraba por mí. Bendícela, tal. No os podéis imaginar la paz tan enorme que a mí eso me daba, y a mis hijos me imponía las manos y se iba a trabajar. Yo siempre, cuando hemos hecho consejería con los matrimonios, siempre he dicho lo mismo: el cuidado, la protección que el esposo te puede dar. Después tú te sujetas y tú haces lo que sea, ¿no? Por tu esposo, ¿no? Y le das, que eso ya es otro tema, ¿no? De los matrimonios. Tú te sujetas claramente, si él te ama a ti como Cristo ama a la iglesia, tú le vas a dar todo lo que está en tu mano, ¿no? Muy bien. Vale, pues, ¿qué más podemos decir por aquí? Ve, al final de aquí lo dice: el hombre sea la cabeza y la mujer esté bajo la protección y dirección de su esposo. Ese es el papel que tiene que hacer el esposo. Si lo hace bien, pues obviamente una mujer se va a sujetar. Bueno, en la familia, bueno, pues los hijos se tienen que sujetar a los padres. Mientras vivan bajo el mismo techo, pues unos hijos, aunque tenga 25 años, como yo me digo a David un montón de veces, ahora ya no tanto, pero aunque ha sido grande, digo, mira, que porque tú tengas 20 años no quiere decir que yo te diga no sales y no sales. Tú vives bajo mi techo, y si yo digo que esto no está bien, no me gusta que hagas esto, tal, tienes que... Y hasta ahora mis hijos se han sujetado siempre. Yo pongo muchas veces el ejemplo de Marina cuando era muy jovencita, y se ponían las faldas muy cortas, y yo le he dicho, a mí no me agrada que tú vayas a la calle con una falda tan corta. Cuando yo de jovencita, antes de ser cristiana, también he usado minifaldas, ¿no? Pero claro, ya cuando una tiene el Espíritu Santo te va diciendo qué cosas ponerte y qué no, ¿vale? O sea, el mismo Espíritu te va diciendo esto, ¿no? Y yo recuerdo de haberle dicho a Marina, si sepas que si vas a la calle con esa falda, vas sin nuestro consentimiento, vas sin yo como madre, ¿no? Porque Juan Carlos ahí no se metía porque no estaba en ese momento. Digo, vas sin mi consentimiento. Cerraba la puerta y se iba.
a los 2 minutos abría la llave, entraba, se quitaba la falda y se iba, ¿entendéis? O sea, ella a lo mejor en el momento se iba, pero reconocía la autoridad de sus padres, estaba sujeta a nosotros, también nosotros le hemos dado ejemplo, ¿no? Como padres de vivir en el cristianismo bien, entonces es fácil sujetarse. Pero los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Hay un mandamiento que todos sabemos, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás pues larga vida. El mismo Jesús se sometió a sus padres en todo, aun siendo el Hijo de Dios, le estaba sujeto a sus padres, para no entrar en mucho detalle porque queda mucha lección. En la página 38, a ver si de lo que he subrayado aquí. Aquí está hablando de cuando María, que estaba sujeto a Moisés, que era la autoridad impuesta por Dios, pues bueno, cuando él se casó con una mujer cusita, ellos tenían que casarse con gente del mismo pueblo, pero él se casó con una mujer cusita, que era creo que una mujer etíope, se casó con ella y bueno, pues incumplió, digamos, o lo hizo mal, ¿no? Entonces su hermana pues fue y se lo censuró. Que podía haberlo censurado, podría haberle dicho, mira, lo estás haciendo mal, que sepas que a Dios esto no le agrada. Sin embargo, atentó contra la autoridad, no censuró lo que había hecho, sino que le dijo, ¿qué pasa? ¿Que también por él va a hablar Dios? O sea, ella estuvo censurando a lo que es la autoridad que Dios había puesto sobre él y hubo consecuencias, ¿vale? Lo de la lepra, que tuvo que salir del campamento y demás, ¿vale? O sea, cuidado con... O sea, podemos censurar, por ejemplo, en el gobierno, podemos censurar que el gobierno lo está haciendo mal, pero nunca no respetar al gobierno, que no incumplir sus leyes, ¿vale? Muy bien. Hay quien habla contra las pastores de la iglesia u otras personas que están sobre ellas en autoridad y no se dan cuenta de la gravedad y consecuencias de hablar mal de las autoridades, ¿verdad? A veces, como no vemos realmente, no sé, es como vemos que eso no va a ocurrir, pero es así, el plano espiritual existe totalmente y cuando hablamos mal de una autoridad, de verdad estamos atentando contra el mismo Dios porque es la autoridad puesta y después hay consecuencias, Dios reprende, Dios nos tira de la oreja, Dios puede darnos una lección, ¿no? Por hacer estas cosas mal. Bueno, vemos también la autoridad delegada en la iglesia. Bueno, pues Dios ha colocado, como sabéis, a los pastores, a otros hombres y mujeres que lideran pues las diferentes áreas de la iglesia. Debemos sujetarnos a ellos y obedecerlo, como hemos dicho, en todo menos lo que sea contradecir lo que es la misma escritura, ¿vale? De hecho, cuando Juan Carlos se convirtió, ya lo he contado muchas veces, el pastor le dijo, si alguna vez yo digo algo desde el púlpito que vaya en contra de la Biblia, vete por donde has venido o no me hagas caso, no me obedezcas, pero realmente debemos de obedecer a los pastores y a los líderes que están puestos siempre, que no contradigan la escritura. Muy bien. Ellos dan cuenta al Señor de lo que están haciendo con el rebaño, es decir, si un pastor está dando mal ejemplo, si un pastor lo está haciendo mal, si un pastor lo está haciendo, después lo veremos, por ganar dinero, por tener poder en la iglesia, ya Dios se encargará, ¿no? Aunque nosotros veamos eso, podemos ir a solas y hablar, yo veo esto, o hablar con otros líderes, con un consejo de pastores o de ancianos dentro de la iglesia, ¿vale? Pero nunca, no sé, criticarlo porque siempre es la autoridad impuesta por Dios, aunque lo esté haciendo mal. Muy bien. ¿Hasta dónde debemos de obedecer a la autoridad delegada? Pues ya lo hemos dicho. Cualquier orden o mandato que dé la autoridad delegada, que contraiga el mandato de la autoridad divina, queda automáticamente invalidado y no debemos obedecerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay ejemplos de la Biblia, pero para no tardar mucho, bueno, todos los conocéis. Lo de las parteras, ¿no? Cuando salvó a Moisés, lo metió en un canasto y demás, bueno, pues el faraón había dicho de que a las parteras cuando fueran a estar en los partos de las mujeres judías, que reservaran, o sea, que a las hembras las dejaran y a los varones que lo mataran, ¿vale? Sin embargo, las parteras, como eran las mismas judías, desobedecieron al faraón porque eso era en contra de la autoridad divina de matar a los bebés, ¿entendemos? Entonces salvó a Moisés y después le decía, es que cuando nosotros llegamos, las judías paren muy bien, son más rápidas que nosotros, cuando llegamos ya han parido.
¿entendemos? O sea que ellos estaban sujetos al faraón, pero a eso que contradecía la escritura y el texto divino, no. En el caso de los amigos de Daniel, no querían adorar la estatua, estaban sujetos al rey, pero no se postraron sobre la estatua. Después el decreto de Daniel igual, de no orar a otros dioses, bueno, eso lo conocemos todo. Muy bien, estaban bajo la autoridad del rey, pero no adoraban a otro dios porque eso estaba en contra de los preceptos divinos. Muy bien. Y lo de Pedro igual, cuando Pedro predicaba el Evangelio, aunque esto era contrario al mandamiento del consejo del gobernante, cuando le prohibió de predicar el Evangelio. Si no te metemos en la cárcel. Pedro siguió predicando el Evangelio porque era un mandato de Dios, y aunque fue a la cárcel, tuvo las consecuencias por haber desobedecido al gobierno, pero él obedeció a Dios. Muy bien. Consejo a los que tienen autoridad delegada. La autoridad delegada, como ya hemos dicho, representa a Dios mismo, por tanto, sus actos y decisiones deben ser conformes a los de Dios. El Señor nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla, o sea, no somos dioses. Es decir, somos siervos de Dios y Dios nos ha dado ese poder de cuidar en una área determinada. O sea, lo que hagamos nosotros, Dios lo ve. O sea, si hacemos una autoridad mal, usamos mal nuestra autoridad, podemos hacer que las ovejas se pierdan, podemos hacer que se contaminen otras muchas personas porque empiecen a hablar mal del pastor. O sea, Dios nos va a tirar de la oreja a los que tengamos autoridad sobre otros, ¿vale? Que no estamos hablando del pastor solamente, cualquiera que tenga autoridad sobre cualquier área dentro de la iglesia. Si está usando mal su autoridad, que a lo mejor use su autoridad pues tú haces esto, pues yo qué sé, en plan mandar de tu propia fuerza, Dios le va a tirar de las orejas. Muy bien. Por eso está aquí el ejemplo de por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Usó mal la autoridad de Dios. Que yo siempre que leo esto, siempre cuando lo leía veía, digo, qué duro Dios, ¿no? Después de lo que Moisés soportó en el desierto, un pueblo siempre rebelde, y viendo las milagros, y Moisés venga a subir para arriba, y venga a bajar, y venga a subir, y el pueblo seguía rebelándose. Yo me tiraría de los pelos, yo no podría con ese pueblo. Sin embargo, él veía cara a cara a Dios, entre comillas, ¿vale? Porque Dios no tiene cara, pero dice que Moisés estaba en la misma presencia de Dios y le hablaba audiblemente, ¿no? ¿Por qué él usó la autoridad mal? Porque cuando el pueblo le pidió agua para beber, Moisés estaba como enfadado, ¿no? Porque el pueblo empezaba, y otra vez estamos sin agua, mejor hubiéramos estado en nuestra tierra, en Egipto, no sé qué, lo típico, todas sus quejas, ¿no? Y él, enfadado, Dios le dijo que tocara con la vara la roca y que él mandara salir agua y saldría agua para que ellos bebieran. Pero él, en vez de tocar la roca, tocó 2 veces la roca, pero lo hizo enfadado. Hizo, este pueblo rebelde, toma agua, popo. Y pegó 2 veces fuerte. Yo lo he entendido así, cuando me lo he imaginado es cuando he podido comprenderlo, pero me ha costado mucho tiempo comprenderlo, ¿eh? Él, enfadado, golpeó la roca 2 veces para que saliera agua. ¿Por qué usó mal la autoridad? Porque estaba reflejando una ira que no era la de Dios. ¿Me entendemos? Esto es lo que a mí me hizo entender por qué realmente Dios reprendió esa actitud. Y fíjate tú la consecuencia de haber usado mal esa autoridad que no le dejó entrar en la tierra prometida, la vio de lejos, desde el monte Sinaí, ¿no? O sea que cuidado con cómo hacemos, porque él estaba mostrando ahí que Dios estaba enfadadísimo. Y realmente Dios no estaba enfadado. Y mostró algo de Dios que no era. Así que cuidado. De verdad que así tal como lo he explicado es como yo puedo entender que realmente usó. Además, él no era cualquiera. Él tenía una autoridad tan grande, tenía a Dios tan cerca, escuchaba a Dios tan cerca que no podía permitirle cualquier cosita. Dios le permite fallar al que entra nuevo, al que empiezan los caminos del Señor, le comete fallito, pero al pastor le va a permitir menos fallos. Y las consecuencias de un pecado del pastor no va a ser el mismo que de uno nuevo. Pues en este caso igual, era la autoridad y que estaba en la misma presencia de Dios. Muy bien. Es la obediencia a la voluntad de Dios la que nos hace ejercer bien la autoridad que Él nos otorgó. O sea, si somos obedientes a Dios y nos sujetamos a Él, vamos a usar bien la autoridad de los demás.
jamás debemos ejercer descuidadamente la delegada por Dios, o sea, de cualquier manera. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Muy bien, pues la página 41 está: la autoridad no se debe imponer. La autoridad tiene que ser reconocida. Nadie puede decir yo soy el pastor y tú te tienes que sujetar a mí, tú me tienes que obedecer. La autoridad se reconoce. Cuando las ovejas ven la vida del pastor, la vida del líder de coro, la vida del que le lleva a los maestros, la vida del que le está liderando en cualquiera, cuando ve su testimonio, cuando ve su vida espiritual, cuando ve que es una persona que vive en santidad, el ejemplo de su familia, cómo tiene a sus hijos bajo su gestión, demás, pues tú te vas a sujetar obviamente y vas a reconocer esa autoridad espiritual. Cuando andas mal y andas de aquella manera, es muy difícil que tú reconozcas a un pastor, por ejemplo, ¿vale? Dice que la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. Si el pastor escucha la voz del que está guiándole, pues a las ovejas que están puestas en su redil, pues van a escuchar la voz del pastor también. Muy bien. Y aquí dice, que no lo vamos a explicar mucho porque el versículo se entiende perfectamente, lo de 1 de Pedro 5, 2, 3, apacentar la grey de Dios, es decir, el pueblo de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no obligado, sino voluntariamente con amor, no por ganancias deshonestas, es decir, no para ganar dinero de la iglesia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría, es decir, no como enseñoreándote del pueblo, yo soy el que mando en la iglesia. No así, sino siempre con amor y siendo siempre ejemplo de la grey, que es lo que he dicho anteriormente. Siendo ejemplo, de hecho, dice que el que sea autoridad debe ser primero el que sirve. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, aun siendo el Señor, Él sirvió primero, le lavó los pies a los apóstoles, o sea, le dio el ejemplo supremo como de autoridad. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿vale? Nadie puede levantarse a sí mismo como autoridad, eso lo hemos dicho otras veces, tiene que ser Dios quien levante a ese pastor o a ese líder, a ese diácono, a través de un consejo, por imposición de manos, como lo hemos visto en otra lección. Y bueno, Dios tiene que hablarle al pastor y ver esa vida de esas personas para... Nadie puede ir por ahí en llanero solitario, yo soy pastor y Dios me ha levantado, o yo soy profeta y Dios me ha levantado, yo soy evangelista, pero voy en mi propio nombre, ¿no? Siempre bajo la supervisión de una iglesia. Muy bien, pasamos a la 42. Dios le confió parte de su autoridad a los hombres para servir a su pueblo. La autoridad total la tiene Dios, ¿vale? En lo que esto se refiere a esto. Muy bien. Lo de aquí es más de lo mismo que hemos visto antes. La autoridad que viene de Dios es transmitida por la imposición de manos, ya lo hemos dicho, muy bien. Sin el respaldo de una iglesia, pues también lo hemos visto. Estos hermanos son peligrosos. Cuidado cuando vengan a la iglesia gente que diga ser profeta, pero no hay nadie que los avale por detrás, ¿no? Que ha venido muchas personas en su propio nombre, vaya. Muy bien, pues la página 43. Ya está, esto es lo mismo. Ahora, desobedecer a la autoridad es un principio de Satanás. No sujetarse y desobedecer a los siervos que Dios ha investido como autoridad es no obedecer a aquel que se le otorga, lo hemos dicho antes, ¿vale? ¿Qué le pasó a Absalón? Absalón se rebeló contra su padre y después fue castigado y Dios le quitó la vida, ¿no? Dios no bendice al que atenta contra la autoridad que Él ha puesto en la tierra. Así que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Porque es un principio de Satanás, el de la rebeldía, a la rebeldía a nuestros pastores, a nuestras autoridades, a nuestros líderes, es un principio de Satanás. El pastor es un siervo, como he dicho antes, no un jefe, es decir, el pastor no quiere decir que él sea el jefe de la iglesia, ni mucho menos, porque él es el primero que sirve a todos. Sirve en oración, sirve si en cualquier momento llamáis y necesitáis, ahí está el pastor, ¿no? Para cuidaros. Si alguien necesita algo, ahí está el pastor. El primero en servir es el pastor, o sea, es el ejemplo más próximo a Jesús, ¿no? De servir a todos. Y no es un jefe. El pastor que se crea un jefe ya está usando mal la autoridad delegada de Dios. Y sus ovejas no se van a sujetar a él. Muy bien. El que quiera ser el primero entre vosotros debe ser el siervo de todos, como hizo nuestro Señor Jesús. Muy bien. Yo voy corriendo porque es largo el tema y por no alargarnos tanto, pero cualquier cosa de verdad me decís, Isa, que quiero decir algo, ¿vale? Cualquier cosa que queráis preguntar.
Bueno, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese tiene que ser el corazón de cualquier, bueno, el corazón de cualquier hijo de Dios, de cualquier cristiano, pero más el que está ejerciendo una autoridad sobre alguien. Cualquiera que está liderando algo tiene que tener esa sencillez, esa humildad, ¿no? Y ese ejemplo de santidad en su vida. Dice, no corregir o reprender es una forma de usar mal la autoridad de Dios. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes, que corregir siempre en amor. No, esto no sé qué es lo que dice aquí. Sí, castigar. Bueno, sí, aquí está el ejemplo de Elí, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía sus hijos que también trabajaban en el templo como sacerdotes. Estos hijos de Elí vivían, se acostaban con mujeres, se iban de borrachera, aun trabajando en el templo, vivían de esta manera. Y Elí, como eran sus hijos, le pasaba hacia la vista gorda. Les regañaría, hay que ver, había gente que le decía, mira que tus hijos, que lo hemos visto, que tus hijos, pero él, por ser sus hijos, usó mal la autoridad que Dios le había dado. O sea, él le podía haber dicho a sus hijos, os quito de aquí, o bueno, Dios los quitaría, pero le tenía que haber regañado, le tenía que haber, sin embargo, los dejó. ¿Qué ocurrió? Que Cristo, o sea, que Dios los mató a sus hijos, y a Elí también le quitó la vida por no haber usado bien la autoridad. Ten en cuenta que estaban en el templo de Dios, usando las cosas del templo, haciendo, digamos, de sacerdotes, representando a Dios en un templo, y vivían emborrachándose y acostándose con mujeres. Y Elí, por amor a sus hijos, no hizo lo correcto, usó mal esa autoridad, y Dios lo castigó con la muerte, a tanto a los hijos como a él. Y de hecho, después la descendencia de ellos ya no estuvieron, no siguieron en esa. Los levitas después de esa casa, de esa generación, ya no siguieron trabajando en el templo. Dios le quitó ese poder de trabajar en el templo. Muy bien. Las autoridades delegadas deben estar bajo autoridad. Todos debemos estar bajo autoridad. Aquí vemos ejemplos en la página siguiente: Josué, Eliseo, Samuel, David, todos estaban bajo autoridad. ¿Qué ocurre en nuestra iglesia, por ejemplo? En nuestra iglesia hay varios pastores, pues está Antonio Ruiz, está Abraham Maldonado, está Juan Carlos Soto, está mi esposo, en fin. Hay un pastor principal, que es Juan Carlos Soto, y todo, o sea, mi esposo está sujeto a Juan Carlos Soto, o sea, él no puede hacer nada por su cuenta. Cualquier cosa que él se le ocurra, hasta el proyecto Vida, que Dios le habló a él lo expuso a Juan Carlos Soto y le dio carta blanca porque le parecía estupendamente. Y ahora tú dices, Juan Carlos Soto, ¿bajo quién está? Él estaba en un principio, lo que pasa es que ya ha muerto un anciano, o sea, otro pastor, creo que era noruego, no sueco, que fue el que le impuso las manos y lo levantó como pastor. Al morir ya, él está sujeto al consejo de ancianos que tiene la iglesia, ¿vale? Él es el pastor principal, pero hay un consejo de ancianos que están los demás pastores. Cualquier decisión se hace en consenso, o sea, Juan Carlos Soto a lo mejor quiere hacer algo. Imagínate tú que él quiere vender el local, pues hace una reunión con el consejo de ancianos, que somos los demás pastores, y lo pone, y se vota, y el consejo de ancianos decide. Decir que el pastor principal, aún es él, tiene que estar sujeto a un consejo. Él no puede hacer lo que le venga en gana. ¿Entendemos? Por eso todos tenemos que estar bajo sujeción. Muy bien. Esto ya lo he puesto, ahora seguimos. Actitud de los creyentes a tus autoridades delegadas. Dice, necesitamos primeramente un encuentro con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios. Como he dicho al principio, si no eres capaz de sujetarte a Dios, si no eres capaz de entender y vivir que Jesús es tu Señor y Salvador, que lo has reconocido como Señor, que es tu dueño, si no eres capaz de obedecer la palabra, porque la palabra de Dios, ahí están sus mandamientos, si no eres capaz de sujetarte a Dios, obviamente no te vas a poder sujetar a una persona puesta por ti. Muy bien, eso ya lo hemos dicho antes. Pasamos a la página siguiente, la 46. Dice, cuando vemos a un policía, lo dije antes, que vamos muy rápido, enseguida miramos el velocímetro para ver si vamos muy rápido porque ha pasado un policía, todo lo hemos hecho, ¿no? Y si te dice que te pare, con el corazón bum, 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 yo pienso que te pare, Dios mío, que no me pida esto, o que no me multe.
realmente estamos sujetos a las leyes y a los policías, ¿entiendes? O sea, nada más el uniforme ya te está diciendo que te tienes que sujetar, pues tenemos que sujetarnos a toda la autoridad que está puesto por el Señor, aunque ese policía no sea cristiano, pero es las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, ¿no? No hables mal del ungido del Señor ni te juntes con otros en su contra. Ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Tiene consecuencias graves como le pasó a María, la hermana de Moisés. Muy bien, no lo vamos a repetir otra vez, pero que hay consecuencias. Mira, hay veces, y ya no solamente hablar de la autoridad, sino hablar de cualquier hermano, gente que a lo mejor te empieza a hablar, te hace como que te voy a comentar una cosa, tú sabías que... Y empieza la murmuración, empieza la crítica, no te juntes, intenta siempre decir, mira, esa persona no está aquí para defenderse, esa persona no está aquí, ni yo conozco su versión. O sea, no te juntes con los que hablan mal, y si puedes en amor, repréndelo, hermano, estás hablando mal de una autoridad, estás hablando mal de un hermano, ¿no? Que de verdad no entremos en ese, porque ese es el sitio donde más trabaja Satanás. De verdad, creedme, donde más trabaja Satanás es cuando hijos de Dios se ponen en complot para hablar de alguien. Hay iglesias, por desgracia, hermanos que se han puesto en complot para echar a un pastor y lo han echado. Y lo han echado de la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Después esa iglesia pues no sigue adelante porque Dios no va a bendecir esa iglesia cuando esa gente ha hecho eso, ¿no? Pero que de verdad, que Satanás usa a las personas para hablar mal de otros, para hablar mal del pastor y no nos debemos de entrar en eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí está el ejemplo también de lo de cuando el pueblo le dijo a Moisés y a Aarón que estaba Caleb y otros que estaban, y una camarilla que le seguía a Caleb, ¿no? ¿Caleb era? No, Coré, perdón. Una camarilla con Coré que se juntaron contra Moisés y Aarón, porque tú porque eres el que tiene que mandar y tú porque tal. Y entonces Moisés dijo, bueno, lo de las varas, cuando yo saque, no sé qué ejemplo era, puso un ejemplo de unas varas, ¿no? La que yo saque, incienso, poner incienso en vuestras tiendas y el Señor mañana, Dios mismo mañana va a hablar y va a decir quién tiene que mandar, si vosotros o yo, ¿no? Y Dios hizo que fuera el incienso de la tienda de Coré y de los suyos, ahí dio la señal, pero es que no me acuerdo, si ¿sabéis la historia vosotros? Creo que se quemaron las tiendas, me parece. Se quemaron. Y ahí entonces Dios, pues a través de Moisés, pues habló y dijo, ya sabéis quién tiene la autoridad puesta por Dios. ¿Y qué hizo después? Por haberse rebelado contra Moisés, pues Dios mató, me parece, a Coré y a todos, se los tragó la tierra, ¿no? Imaginaros las consecuencias tan graves de atentar contra la autoridad delegada por el Señor, por Dios. Muy bien. Dios y su autoridad delegada son inseparables. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir a Dios con la otra. Obviamente es una hipocresía y es como no se puede andar en la iglesia con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso no hay cómo cogerlo. Sujétate sin temor y obedece a tus pastores. Muy bien. Obedeced, dice aquí Hebreo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vosotros, pues por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Cuando hay un pueblo rebelde que está siempre quejándose y el pastor venga a darse, el pastor venga o el líder de lo que sea, venga a discipular, venga a darle oportunidades y el pueblo sigue rebelde y esas personas siguen rebeldes, al final el pastor se quema, los líderes se queman y es difícil seguir pastoreando cuando hay un pueblo tan rebelde que es lo que le pasó a Moisés, pero aún así el pastor se tiene que poner en oración, Dios mío, ayúdame porque es que ya no puedo más, ¿no? Pero realmente debemos de sujetarnos con agrado y con amor, ¿no? Muy bien. Y si no lo hacen bien, como he dicho antes, la escuela, Dios le va a pedir cuenta al pastor si lo está haciendo mal. Muy bien. Consulta todo con tu autoridad antes de tomar tus propias decisiones. Esto te ayudará a tomar decisiones correctas.
A veces nos vamos de la iglesia o hacemos algo sin haber consultado antes con el pastor o por lo menos con el líder que tú tengas superior a ti, ¿no? Y después las consecuencias son horribles y después vienes al pastor llorando, me ha pasado esto, y ahora el pastor le tiene que decir, es que has hecho esto sin consultar, has tomado una decisión sin consultar a Dios y sin consultar a las autoridades puestas por Dios. O sea que cualquier cosa, de verdad, por muy pequeña que creáis que sea, pues a tu líder de casa, a tu líder de red, a tu discipulador, y si no, pues también al pastor, ¿no? Que te pueda aconsejar, porque siempre el pastor va a tener más sabiduría, ¿no? La sabiduría de Dios para darte un buen consejo para que todo te vaya bien. Pero eso de tomar decisiones por nuestra propia cuenta al final, ¿qué pasa? Que lo hacemos mal, que después nos arrepentimos, que Dios te va a ayudar y demás, pero que los pastores y los líderes están puestos para ayudar, ¿vale? Así que cualquier problema, cualquier cosa, siempre recurrir, sin saltarse a la mejor, porque claro, si todo el mundo va al pastor, es verdad que el pastor no puede, hay problemillas que lo puede solucionar tu líder de casa, tu líder discipulador, que está por encima tuya, ¿no? Que ya a lo mejor ese el tuyo de casa, mira, pues la verdad yo no sé qué podemos hacer, la verdad que vamos, pues entonces se recurre al pastor, ¿vale? Espero es un tema muy bonito y la verdad que bonito estar bajo la sujeción de nuestro Señor y sujeto de verdad, todos somos un cuerpo, nos necesitamos todos uno a otro, como hemos dicho en todo, pero en escalera, todo bajo jerarquía, de verdad, bajo sujeción, el cuerpo funciona mejor, de verdad, mucho mejor.